Hola, muy buenas tardes. Un saludo especial para todas las personas que a esta hora se conectan y que nos ven a través de los diferentes canales, no solamente desde la alcaldía, sino también desde el perfil de Alexander Osorio. Un saludo muy especial para todos los que a esta hora se conectan en este espacio formativo, un espacio que ha venido dando mucha importancia, no solamente semana tras semana, sino para conocer diferentes temas en torno a la salud mental y también para la salud en estos tiempos de COVID-19. Hoy tenemos una invitada muy especial en esta tarde. Ella es Ana María Peña, psicóloga, neuropsicóloga educativa, y nos va a abordar el tema, o junto a ella mejor vamos a tratar un tema muy significativo en este tiempo, y es acerca de los niños y las niñas, qué es lo que aprenden desde casa, cuáles son esos retos a la hora de lo que nos hemos visto abocados en torno a la COVID-19. Entonces, también saludamos a nuestra compañera Milena y a Ana, que ya están con nosotros en este espacio de trabajo para hablar un poquito acerca de este tema, y también invitamos a la comunidad para que se vaya conectando y para que nos deje sus inquietudes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Claudia. Buenas noches, Joana. Buenas noches, María. Qué bueno contar con la presencia de la profe en este espacio, de Dirección Local de Salud, con la intención de presentar o de tener un espacio en el cual podamos abordar temas en salud mental y en salud física. Es importante recordarle a las personas que pueden hacernos las preguntas al finalizar la ponencia. Un agradecimiento muy especial a la profesora Ana María. Ella es mi profesora de la Universidad Luis Amigón, que bueno que nos pudo acompañar en un agradecimiento infinito a ella por aceptar la invitación y por compartir sus conocimientos, sus experiencias en torno al tema del aprendizaje en los niños y niñas. Bienvenida, profe. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio, también a Joana. Estoy feliz de acompañarlas pues en este momento. Me encanta habitar estos espacios, me encanta poder ayudar en la formación de estos temas pues que tanto nos interesan, y sobre todo en esta época tan coyuntural, ¿cierto? Y más cuando son nuestros niños y nuestras niñas pues finalmente los más afectados por la pandemia, la contingencia, por la cuarentena. Entonces, nada, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe, por estar con nosotros y por acompañarnos en este espacio, porque creo que es muy significativo para empezar a hablar no solamente de este reto para las madres de familia, para los padres, sino en especial para los niños que les ha tocado vivir o aislarse mejor en cierto sentido a otro ambiente educativo diferente. No sé si podemos empezar contando en este espacio, mientras se van uniendo también las personas, qué ha significado el confinamiento, ¿cierto? Tanto para los niños, para las niñas, en torno al aprendizaje que ha habido durante este tiempo. Joana, mira, yo creo que en primer lugar yo creo que sería importante un poco reconocer que la población infantil ha estado con la voz apagada durante estos tiempos, ¿cierto? La participación que ellos han podido tener frente a la construcción de los planes de contingencia, pues realmente ha sido muy poca, y todos lo entendemos por obvias razones. Pero entonces esto ha llevado a que la población infantil, a que nuestros niños, nuestras niñas, incluso nuestros adolescentes, tengan que esperar a que esta situación pues tan excepcional se resuelva de alguna manera, ¿cierto? Pero esa forma de esperar de ellos ha sido pues obligadamente una forma paciente, una forma pasiva, ¿sí? Y en la medida en que nosotros entendemos la forma de esperar de nuestros niños y de nuestras niñas en esta situación, pues entonces también nos permite un poco validar y reconocer el hecho de que sentimientos y emociones como la frustración, como la ansiedad, el miedo, el temor, la ira, la decepción, la desesperanza, todos estos sentimientos atraviesen los procesos de vida de los niños, y el aprendizaje como uno de esos procesos de vida también, ¿cierto? Entonces, si tú me preguntas cómo ha afectado o cómo ha impactado
el confinamiento, el aprendizaje de los niños y de las niñas, yo te diría, pues, Joana, ha sido una ruptura, ha sido un impacto fuerte, ha sido una interrupción, ha sido más una interrupción, además muy abrupta, de esas dinámicas naturales en las que aprenden nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, chicas, nos vamos a revisar teorías en pedagogía y en neuropsicología, entonces, por ejemplo, a nosotros la teoría sociocultural nos dice, mire, es que los niños aprenden gracias al relacionamiento social. Y entonces ustedes se van a revisar cuál ha sido el relacionamiento social de los niños y de las niñas en esta época y se limita a qué, a escasamente sus padres, sus hermanos, escasamente, porque ustedes saben que hoy en día las familias son muy pequeñas, ¿cierto? Entonces no ha habido ese relacionamiento social que favorezca el aprendizaje de los niños y de las niñas. Por otro lado, digamos, teorías como la neoconexionista, como las cognitivas, nos dicen que los niños aprenden por descubrimiento, que los niños aprenden a través de la experiencia sensorial. Y digamos en un apartamento, en una casa de 50, 60, 70 metros, que son los espacios en los que vivimos hoy en día, pues esas oportunidades de experimentar sensorialmente del niño y de la niña, pues obviamente están muy limitadas, ¿cierto? Entonces, digamos que esa interrupción de esas dinámicas naturales en las que el niño aprende, pues se han visto claramente afectadas. Entonces, por ende, el aprendizaje de los niños y de las niñas no se está dando en condiciones normales. Entendiendo entonces de aprendizaje de los niños han cambiado, que ellos ya están todo el tiempo en casa. Algunos estudian de manera virtual. Yo pensaría que otros, por ejemplo, como los que viven en un lugar como Mesopotamia, no tienen ninguna la posibilidad de acceder a un computador o a internet. Entendiendo eso, ¿cómo podemos pensar o qué tan apropiado es pensar el aprendizaje desde casa? Claudia, mira, si nosotros hablamos de educación en casa, realmente no es un concepto nuevo, ¿cierto? Digamos que el aprendizaje en casa, de hecho, en los siglos pasados, pues era la única posibilidad de educación formal para los niños y para las niñas. O sea, las familias más acomodadas, las familias que tenían más posibilidades, contrataban instructores, institutrices, tutores para el aprendizaje de los niños y de las niñas en la casa. Incluso hay países donde el homeschooling o la escuela en casa está reglamentada en la ley de educación. Sin embargo, nosotros en Colombia no contemplamos esta posibilidad del homeschooling como una opción válida para las familias, ¿cierto? En Colombia no hay una reglamentación al respecto. La ley 115, la ley de educación nos dice que los sitios donde se imparte educación para los niños y para las niñas tiene que tener una licencia oficial de funcionamiento, ¿cierto? Digamos que no hay una reglamentación y una legalización de esta modalidad. En ese sentido, entonces, a nosotros como colombianos, la llegada de la educación en casa, pues nos golpeó muchísimo, ¿cierto? Nos cogió fuera de base, nos cogió fuera de lugar, nosotros no estábamos preparados para afrontar una educación en casa, nosotros no estábamos preparados para que nuestros padres y nuestras madres fueran tutoras o fueran instructores de educación para los niños y para las niñas. Entonces, si tú le preguntas a la mayoría de familias, yo sé que un 80-85% de las familias te van a hablar desde una connotación negativa de la enseñanza en casa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues uno dice, no es conveniente. Sin embargo, esta modalidad, pues, que ha venido funcionando desde hace algunos siglos, no exactamente, no reglamentada ni legalizada en nuestro país, pero pues por eso no deja de existir ni de funcionar en otros lugares donde sí ha funcionado. Hay países donde el homeschooling está reglamentado y funciona perfectamente porque además pues está, digamos que estructurado de una forma eficiente, ¿cierto? Entonces,
digamos que nuestro contexto, que no estaba preparado para la educación desde casa, no ha sido tan efectivo. Digamos que nos hemos tomado estos meses desde que inició la cuarentena un poco para hacer proceso de adaptación. Ustedes saben que nosotros los seres humanos necesitamos adaptarnos a cualquier cambio que surja en nuestra vida, ¿cierto? Y que nos llegue entonces de un momento a otro con que no, es que usted tiene que enseñar desde casa, así tenga 2, 3, 4 hijos, los hijos que tenga, así tenga o no tenga recursos, así esté o no esté preparado para eso. Entonces ha sido un poco difícil. Sin embargo, bueno, la pedagogía además no se ha puesto de acuerdo en decir si es bueno o no es bueno para los niños y para las niñas, ¿cierto? Todavía hay ahí como una disonancia y no hay una unanimidad con respecto a la conveniencia o no del estudio en casa. Yo me atrevería a dar una opinión muy personal y yo creo que un tanto tibia con respecto al tema, y es que todo depende del niño en el que nos estemos enfocando, ¿cierto? Digamos que pueden haber niños y niñas que tengan, por sus condiciones socioeconómicas, por su contexto familiar, por sus particularidades de neurodesarrollo también, en fin, por todas estas particularidades propias del niño, yo me atrevería a pensar que hay unos niños pues que les conviene más el estudio desde casa. Pero hay otros que por estas mismas condiciones socioculturales, familiares, económicas, de neurodesarrollo, pues les convendría más estudiar desde la presencialidad o estudiar desde el colegio. Entonces, yo pensaría que depende la conveniencia del niño en el que nos estemos enfocando también. Ana María, también en este momento, ¿cuáles serían entonces las ventajas y desventajas de poder estudiar en casa y encontrarnos con otros escenarios? Porque muchas veces, si bien cuando íbamos al colegio, los niños estaban frecuentando la escuela, podían tener una mayor interacción con sus amiguitos, con las personas que interrelacionan comúnmente, ahora se ven abocados a otros espacios y a otro tipo de métodos, de redes sociales, a través de la tablet, entonces está comunicando con el amiguito más frecuentemente, pero desde otros espacios alternativos en torno pues al ciberespacio. Entonces, ¿por qué encontrar como no solamente un equilibrio, sino por qué decir que cuáles serían entonces las ventajas y desventajas que nos podemos encontrar en estos escenarios de enseñanza en el hogar? Joana, yo creo que desde las ventajas lo podríamos ver como, digamos que la educación en casa permite que se haga un acompañamiento muy personalizado, ¿cierto? Porque estamos con 1 o 2 niños máximo, pues ahorita familias de 3 hijos son muy pocas, pero bueno, puede suceder. Sin embargo, eso en comparación de grupos de 20 y 40 niños como son en los colegios, pues es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, digamos que la educación en casa permite que sea un poco más personalizado y esto hace que digamos, podamos ir al ritmo del niño o de la niña, ¿sí? Al ritmo de sus capacidades, de sus recursos propios para el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es una ventaja porque el niño pues podrá ir a su tiempo, a su ritmo, y esto también le permite explotar o potencializar algunos de sus talentos, pues que al ritmo de los grupos tradicionales en los colegios no lo podría hacer, ¿cierto? Otra ventaja yo creo que podemos contemplar, Joana, es que digamos que la educación en casa permite un poco flexibilizar los horarios, no solo del niño, sino también de los padres, porque recordemos que es una modalidad donde el padre es el tutor, o el que acompaña esos procesos de formación, ¿cierto? Digamos que hay algunos colegios donde tienen posibilidades de hacer encuentros sincrónicos, de tener clases online, pero hay otros donde simplemente mandan el taller, ¿cierto? Donde mandan el taller y el padre o la madre o el adulto responsable de la casa que acompaña ese proceso es el que se sienta con el niño a revisar qué taller le mandaron y a desarrollar ese taller, ¿cierto? Entonces, en esa medida, digamos que este espacio permite flexibilizar un poco el tiempo y que los papás acomoden el horario.
de acuerdo a sus posibilidades, ¿cierto? Porque además recordemos que no todos los papás pueden estar en casa, algunos tienen que trabajar, entonces ahí se van organizando también un poco los que yo creo que se convierte en una ventaja y es como un entorno más controlado por parte de la familia, ¿cierto? Como que esas relaciones, esas interacciones sociales que tiene el niño son un poco más reducidas, el papá elige quienes rodean al niño, entonces situaciones, por ejemplo, como el acoso escolar, como el bullying, no se dan, ¿cierto? Es imposible que se den en la casa. Sin embargo, y entonces ahí abro también el espacio para hablar de esas desventajas, el hecho de que el niño no pueda estar expuesto a esas amenazas del entorno no le permite a él desarrollar esas estrategias de afrontamiento a ese tipo de situaciones de dificultad. Y entonces eso también se convierte en una desventaja porque la presencialidad le permite al niño la interacción social con sus pares, con los otros, le permiten desarrollar esas habilidades blandas, incluso algunas habilidades cognitivas que lo hacen ser más adaptativo al medio, ¿cierto? Hablando entonces de desventajas, yo creo que también podríamos mirar, bueno, la interacción social disminuye al máximo. Ustedes, pues como les contaba ahorita, esa interacción social permite que el niño desarrolle muchísimos aprendizajes. Digamos que, bueno, dentro de esas desventajas podríamos contemplar un poco que esa inversión de tiempo que hace la familia es altísima, o sea, se triplica el tiempo que se le dedica a la educación. Mientras que el niño tradicionalmente va al colegio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, o de 1 de la tarde a 5 de la tarde, 6 de la tarde, pues realmente las familias en este momento están trabajando triple turno con los niños, ¿cierto? Desde que se levantan hasta que se termina el día, están pendientes de sus clases, de sus talleres. Entonces, esa inversión de tiempo es bastante alta con relación, pues, a la presencialidad. Y finalmente, yo creo que podríamos contemplar un elemento importante y es la falta de enfoque. Es decir, los niños y en general todos los seres humanos le hemos dado una connotación a nuestra casa, una connotación distinta a un espacio de aprendizaje. Es decir, nosotros sabemos que el colegio, la escuela, la universidad, la oficina es para estudiar y para trabajar, ¿cierto? Y que la casa es para descansar, para dormir, para comer, para compartir en familia. Entonces esas relaciones con el espacio se han transformado un poco también. Entonces el niño puede tender a confundir en la razón de ser de ese espacio, ¿cierto? No verlo como un espacio para el aprendizaje, un espacio para la formación educativa, sino como que, bueno, me voy a jugar con mis juguetes, me voy a conversar con algún familiar, me voy a ver televisión, voy y me acuesto, porque ellos, digamos que todavía no tienen la capacidad de discernir esos espacios. Entonces eso también podría convertirse en una dificultad para el aprendizaje desde casa, Joana. Y las desventajas que podemos tener en la aprendizaje en casa, que lleva a estar entonces de los padres, que se sean juntos de los papás, la mamá o el cuidador. En términos de efectividad, podemos pensar que Ok, mira, cuando me hacen esa pregunta o me hacen referencia a ese tema, yo siempre le digo a los papás, mire, si usted en la casa puede desarrollar contenidos temáticos, contenidos de los cursos y del colegio, pues que le ponen al niño y que se convierte en una responsabilidad de ellos, pues maravilloso, ¿cierto? Si pueden avanzar en los temas, maravilloso, pero miren, papás y mamás y familias en general, esa realmente no es la prioridad en este momento. Los niños tienen una capacidad de recuperación de aprendizaje increíble y probablemente los aprendizajes que no pudieron desarrollar en términos académicos este año probablemente lo van a hacer en algún momento de la vida. En este momento no es prioridad, en este momento no es prioridad lo académico, en este momento es más prioritario el estado emocional del niño,
¿cierto? Que el niño esté tranquilo, que el niño esté contento, que el niño tenga unas buenas relaciones, una buena convivencia en el hogar, ¿cierto? Que el niño esté afrontando esta situación coyuntural de una manera más adaptativa, ¿cierto? Que el niño no esté sufriendo, por llamarlo de alguna manera, no esté sufriendo con este proceso. Ahora, si a usted lo que le preocupa es que el niño pierda esa capacidad de aprendizaje, primero, esa capacidad nunca se pierde, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer desde la casa es de pronto estimular los procesos cognitivos de los niños. Eso sí es más importante, incluso mucho más que el desarrollo de los contenidos temáticos del colegio. Por ejemplo, dirán los papás y la mamá, pero ¿cuáles son los procesos cognitivos de los niños y de las niñas? Entonces estamos hablando de percepción, estamos hablando de atención, estamos hablando de lenguaje y estamos hablando de memoria, entre otros, pues pero esos son como los más básicos del aprendizaje, ¿cierto? Los que más interfieren en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, primero, utilizar, pues la recomendación es utilizar el juego como vehículo, ¿verdad? Porque es la forma en que captamos la atención del niño, los enganchamos, les llamamos su atención para que puedan participar de esos espacios. Entonces es como construir juegos, pero obviamente detrás hay un objetivo o hay un propósito más formativo, más de estimulación de esos procesos cognitivos específicamente. Entonces, por ejemplo, hay un juego o una actividad que yo siempre recomiendo mucho para estimular el proceso de la percepción, ¿cierto? El proceso de la percepción sabemos que se da a través de los órganos de los sentidos, ¿sí? Que son los ojos, los oídos, el olfato, la nariz, la boca, el tacto. Entonces, los sentidos, pues, a través de los cuales nosotros recibimos información del exterior. Entonces, yo siempre les digo, vea, póngale una bendita al niño, tápele los ojos al niño, ¿cierto? Tápele los ojos, póngale una bendita y empiece a jugar con él, a adivinar aromas. Entonces, en unas coquitas, deposite distintos objetos o distintos líquidos o distintas sustancias que generen un aroma y que el niño trate de averiguar, intente averiguar de qué olor se trata, ¿cierto? Entonces, coquitas, por ejemplo, con fabuloso, que es un olor, pues, como una fragancia tan evidente, ¿cierto? Por ejemplo, en una coquita con flores, que huela a arroz, qué sé yo, distintos alimentos, lociones, en fin, distintas aromas para que él logre identificar de cuáles se trata, ¿cierto? Lo mismo con las texturas. Entonces, tápele los ojos al niño y póngalo a palpar diferentes texturas, diferentes objetos y que él trate de adivinar, de discriminar de qué objeto se trata o qué textura está tocando, si es rugosa, si es lisa, si es suave, si es de terciopelo, si es rasposa, en fin, distintas texturas. Lo mismo, por ejemplo, con los sonidos, ¿sí? Entonces le ponemos le tapamos los ojitos y generamos sonidos con distintos objetos y que trate de identificar de dónde vienen esos sonidos. Por ejemplo, qué sé yo, ver distintas imágenes de distintos colores, de distintos tamaños, eso le estimula en la percepción. La atención, por ejemplo, siempre les recomiendo, déjelo jugar videojuegos, ¿cierto? Los videojuegos no son malos. Los papás satanizan un poco los videojuegos, no les prestan el celular a los niños o no les dan celular porque digamos que temen a que generen conductas adictivas, pero cuando hay un ambiente controlado, ¿cierto? Cuando lo hacemos dentro de unos límites y dentro de unas reglas establecidas, los videojuegos son beneficiosos para los niños. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a prestarle atención a lo que juegan los niños, estos juegos modernos de Fortnite y bueno, todos esos juegos de Play, son juegos de estrategia. El niño tiene que planear, el niño tiene que
resolver conflictos. El niño tiene que idearse la forma, la estrategia de no dejarse eliminar del juego, de proteger, por ejemplo, a su compañero, de durar el tiempo que más pueda en el juego, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a ver, es un juego que estimula muchísimo la atención y las funciones ejecutivas del niño y de la niña. Entonces, lo pueden dejar hacer perfectamente. Juegos de mesa, juegos tradicionales que normalmente utilizamos en la casa, el parqués, las cartas, el uno, las loterías, en fin. Digamos que hay unas aplicaciones, yo siempre recomiendo, métase al Play Store del celular, descargue unas aplicaciones que son gratuitas, ¿cierto? Busque aplicaciones para estimular el cerebro del niño y le van a aparecer un montón. Hay una que se llama Cognifit, hay una que se llama Brainilin, hay una que se llama Entrena tu cerebro, son aplicaciones gratuitas, son muy fáciles de manejar, y así podemos darle al niño lo que le gusta, que es la tecnología, porque ustedes saben que hay niños, hoy en día la mayoría de los niños son muy digitales, muy desde la tecnología, aunque habrán otros más corporales que prefieran los jueguitos de mesa, que prefieran cosas más de tocar, más del hacer, pero pues la mayoría les gusta la tecnología, le estás dando tecnología, pero en un ambiente controlado y para algo pues que va a ser beneficioso desde la estimulación de sus procesos cognitivos. Entonces, retomando la pregunta, yo diría que más que la preocupación nuestra porque el aprendizaje este año sí haya sido efectivo o no es, mire, si su hijo llegó al final de año tranquilo, contento, relacionándose de forma adecuada con sus familiares, es más que suficiente. Con una estabilidad emocional es más que suficiente. Eso es lo realmente importante en este momento. Ya tendremos mucho tiempo, ya tendremos muchos años por delante para que los niños recuperen todos esos contenidos académicos que, digamos, se han visto afectados de alguna manera este año. Perfecto, Ana María, me parece muy bien, pues como todo este tema en torno a estas estrategias alternativas y sobre todo, por ejemplo, buscar diferentes apps, ¿cierto? O aplicaciones que nos permitan conocer un poco, no solamente activar nuestra mente, sino ayudar a nuestros hijos para que puedan hacer estos ejercicios y diferentes actividades en casa. Creo que también es muy importante, no sé si nos puedes regalar en esta noche recomendaciones en torno a este estudio en casa. A veces pareciera un poco tedioso porque se cruza el estudio de pronto incluso con el trabajo de la mamá, entonces yo quiero que me ayude a hacer trabajos, que me ayude a hacer tareas, pero muchas veces genera como esa impaciencia y le dicen, no, espéreme que yo voy a hacer esto mientras vos haces las tareas, y el niño o la persona que está estudiando desde casa quiere también a veces ese acompañamiento, entonces se complica. No sé qué recomendaciones podríamos dar, tanto para los padres de familia como para las personas que nos están viendo y que también son cuidadores de estos niños que hoy se educan desde casa. Sí, Joana, mira, yo vuelvo y retomo el asunto emocional. Yo creo que lo primero y lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras casas es que los niños tengan estabilidad emocional. Mire, cuando toda esta pandemia comenzó, cuando empezaron todos los países a declarar alertas y emergencias sanitarias, investigadores chinos advirtieron que las personas más afectadas después de este confinamiento iban a ser los niños y las niñas. Ellos advirtieron, por ahí salió un artículo que publicó la revista The Lancet, donde advertían cuáles iban a ser esas modificaciones muy sustanciales de los comportamientos de los niños y de las niñas. Entonces ellos nos decían, mire, va a ser normal que el niño entre en un periodo de rebeldía, va a ser normal que el niño adopte conductas compulsivas. Ahorita yo creo que el porcentaje de niños con obesidad o con sobrepeso aumentó en la cuarentena porque los niños han adoptado unas conductas compulsivas con respecto a la comida, porque es como lo único que han podido que han podido controlar en este momento, ¿cierto? Lo que comen, cómo se alimentan. Nos advirtieron que los niños iban a tener conductas disruptivas, que se iban a volver retadores, que les iba a dar ansiedad, depresión, que se iban a sentir frustrados, que incluso iban a perder el interés
por el contacto social. O sea, nos advirtieron que esas modificaciones emocionales y conductuales de los niños iban a ser muy severas. Y los niños realmente han sido muy valientes en esta situación, ¿cierto? Digamos que no ha sido tan temible como se esperaba, ¿cierto? No ha sido tan terrible como pensábamos que iba a ser. Sin embargo, entonces la recomendación es cuidar ese estado emocional de los niños y de las niñas, ¿cierto? Que ellos sientan que nos preocupamos por su estado emocional, que entendemos por qué están enojados. Unas estrategias de afrontamiento ya resueltas, ya muy bien elaboradas, ¿cierto? Que nos ayudan como a sobrellevar esta situación, pero los niños no, ellos todavía no han terminado digamos, formar esas estrategias de afrontamiento. Ellos no tienen las posibilidades emocionales, recursos emocionales de enfrentarse a esta situación, entonces nosotros les tenemos que ayudar, y les tenemos que ayudar siendo un poco empáticos también, ¿cierto? Otra recomendación que me parece importante es, digamos, que permitirle al niño, digamos, la autoridad en este momento de la vida, y bueno, ni siquiera en este momento de la historia de la humanidad, yo creo que en todo momento la autoridad de los padres debe ser firme, pero debe ser flexible, así como el bambú, muy firme, pero que se pueda mover en los momentos en que se tiene que mover. Es decir, así como nos pasa a los adultos, que no todos los días amanecemos con el mismo nivel de energía, con la misma disposición, con la misma disponibilidad, asimismo le pasa a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces tenemos que entender que no todos los días ellos amanecen funcionando a un 100%. Entonces el papá o la mamá deben apretar y aflojar en la medida en que van viendo la capacidad de respuesta del niño, ¿cierto? Entonces, si el niño está muy bajoneado, si el niño está más bien tristoncito, si el niño está más bien decaído, desanimado, entonces aflójele un poquito, no pasa nada, aflójele un poquito. Si usted ve que el niño está al 100%, está activo, está dinámico, entonces apriétele un poquito, ¿cierto? Y jugar como con ese aprieta y afloje con respecto a la autoridad, ¿cierto? Porque no es lo mismo impartía 7 días a la semana, ¿cierto? Las dinámicas cambian. Entonces es importante que los papás tengan en cuenta esto. Otro asunto que es importante y es delimitar espacios negociados con el niño para el aprendizaje en casa. Es decir, como les decía en un principio, todos los niños no aprenden de la misma forma, ¿cierto? A nosotros nos habitúan a ir y a aprender al colegio de 8 de la mañana a 12 del día porque ese es el horario del colegio, pero nosotros podemos negociar con el niño esos momentos del día en que él se siente mucho más productivo, ¿cierto? Entonces, si prefiere el niño y se siente más productivo y me funciona más levantándose a las 8 de la mañana y sentándonos a hacer los talleres o sentándonos a recibir las clases e inmediatamente hacer las tareas, y el niño me funciona bien y él se siente como así, maravilloso. Pero puede que el niño, por ejemplo, prefiera hacer una tarea, descansar, hacer la otra, descansar un poco, o partir la jornada en dos. Digo yo, pues puede ser que el niño te funcione mejor así. Entonces también como establecer con el niño esos horarios, ¿cierto? Donde él pueda participar y donde él pueda decidir en qué momento se siente mucho más cómodo para el aprendizaje. Lo otro que yo creo que es importante es destinar un lugar o un espacio específico en nuestros hogares donde los niños se puedan dedicar a estudiar, ¿cierto? Porque si nos sentamos con ellos a estudiar en un espacio donde está lleno de juguetes, donde hay una cantidad de ruido, donde están viendo televisión, donde están escuchando música, para el niño va a ser muy difícil concentrarse y va a caer en esa procrastinación o en ese desenfoque atencional. Entonces, favorecerle desde lo físico, desde el espacio, también el aprendizaje al niño, ¿cierto? Bueno, ¿qué otras recomendaciones les puedo dar? Bueno, yo creo que es importante en estos momentos
del confinamiento, pues porque aunque ya se levantó la cuarentena, yo creo que muchas familias siguen muy encerradas porque hay muchos papás que siguen trabajando desde casa a pesar de que ya no tenemos pues cuarentena, pero sí el contacto con el exterior sigue siendo muy reducido. Entonces, dos recomendaciones con respecto a eso. Uno, la convivencia es muy difícil y los niños pueden llegar a ser personas muy molestas para los adultos cuando se lo proponen, pero entonces siempre en todo momento evitar es el castigo físico, el castigo verbal, el señalamiento, el juzgamiento, porque es que el niño se va a creer todo lo que usted le diga, ¿cierto? Y si usted le echa la culpa al niño de que están viviendo un infierno en la casa, porque están todo el tiempo encerrados y no son capaces de madurar una convivencia, pues el niño se lo va a creer, ¿cierto? Y va a salir de la casa, del confinamiento, pues probablemente alterado emocionalmente o con unas creencias irracionales. Entonces, evite siempre el castigo, busque la negociación, el diálogo, la escucha. Hay niños muy difíciles, ¿cierto? Hay niños con unas conductas bastante difíciles de manejar y esta situación ha acrecentado esas conductas, pero entonces no nos ganamos nada ni modificamos positivamente nada en el niño desde el castigo, desde el grito, desde el insulto, sino que trate de escuchar siempre activamente, acuda al diálogo, a la negociación, utilice un lenguaje positivo, probablemente su niño va a permanecer mucho más motivado que si se relaciona con él desde un término negativo. Y lo otro importante, yo creo que es empezar a desescalar este encierro, ¿cierto? Este confinamiento. O sea, de alguna forma favorecerle al niño que empiece a conectar o a reconectar con ese tejido social. Entonces, obviamente, siempre guardando los protocolos de seguridad, ¿cierto? Y las recomendaciones pues, de higiene, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento, en fin. Procurarle al niño que vaya reconectando con esos espacios, entonces ocasionalmente hacer visitas a familiares donde hayan otros niños, ocasionalmente recibir visitas en nuestra casa, habitar otros espacios del tejido social como es los parques, hacer deporte al aire libre, darse una caminadita en la ciclovía, irse a comer un helado con el niño en el centro comercial, guardando obviamente los protocolos, es decir, permitirle al niño que vaya de nuevo reconectando y familiarizándose con ese contexto social para que cuando tengamos que volver a la calle, a los colegios, a las escuelas, a las universidades, ese contacto social no sea tan abrumador, ¿cierto? Porque ya nos estamos acostumbrando muy a estar desde la tranquilidad, desde la soledad, desde la casa, y así como nos tuvimos que adaptar a este confinamiento, también nos vamos a tener que adaptar a volver a esos espacios y a retomar esa vida y ese hábitat social. Entonces, favorecerle un poco al niño también ese proceso. También invitamos a la comunidad que hasta ahora nos está viendo para que si tienen alguna inquietud en relación al tema que se está abordando en este espacio, pues les invitamos para que den sus inquietudes en el chat que está habilitado o también nos lo hagan enviar a nosotros para poder nosotros darle estas inquietudes a la invitada Ana María que hoy nos acompaña. Milena tiene otra inquietud. Claro que sí, muchas gracias. La profe Ana María nos ha de alguna manera orientado frente a esas recomendaciones, esas acciones que los padres pueden realizar de tal manera que sus hijos tengan mejor aprendizaje. La profe lo decía ahorita, en estos momentos lo importante resulta ser la salud mental de nuestros niños, de emociones, su bienestar, ¿sí? Absolutamente. Profe, ¿cómo podemos hacer o qué podemos recomendarle a los padres para que ellos conserven también una adecuada salud mental en ese proceso de aprendizaje? Muchos se desesperan, muchos inclusive llegan entonces a aprendizaje sobre los procesos como lo de mi niño, entendiendo que estamos en la ruralidad. ¿Cómo entonces es padre bueno también ocupar su salud mental en esos espacios y permitir un aprendizaje más efectivo? Claudia, mira, es muy importante lo que tú mencionas.
porque finalmente los niños son el reflejo de lo que somos los adultos, ¿cierto? Entonces, cuando los adultos tenemos una higiene mental, cuando tenemos una salud mental adecuada, eso se ve obviamente reflejado en el niño y en la niña. En este momento, pues, ha sido un reto de salud mental para todos, ¿cierto? Todos estamos peleando contra esta situación y buscando las formas de mantenernos a flotes, medianamente cuerdos, y cuando hay niños en la casa, cuando hay niños de por medio y responsabilidades tan grandes como son los hijos, entonces esta situación se complica un poco más. Yo creo que una recomendación para los padres es tener en cuenta que es precisamente una situación coyuntural, que no vamos a estar así toda la vida, ¿cierto? Que esto no nos va a durar para siempre, que no todo tiene que ser acelerado y no todo tiene que ser normal. Estamos en una pelea constante porque todo vuelva a ser normal y no nos estamos permitiendo vivir este momento. Y tenemos que vivir este momento como hay que vivirlo, con todas las, todas las disonancias emocionales que podemos estar sintiendo, que podemos estar experimentando en este momento. Entonces a los papás desen permiso de estar tristes, de estar preocupados, de estar angustiados, de no saber enseñarle a su hijo, de no saber manejar un computador, dese el permiso de vivir esa experiencia tal como le viene, ¿cierto? No hay problema, no pasa nada. De alguna forma el niño va a encontrar la manera de adquirir esos aprendizajes, ¿cierto? Entonces, los papás se estresan mucho, pues porque ellos no estudiaron para ser profesores y es apenas normal. No por el hecho de que nosotros hayamos estudiado una primaria, quiere decir que entonces estamos capacitados para enseñarle primaria a nuestros niños y a nuestras niñas. Eso no es así. Y estamos hablando, Claudia y Joana, de alrededor de unos 4.4 millones de familias, porque se estima que sean alrededor de 4.4 millones de niños en etapa escolar, es decir, entre los 6 y los 12 años. Quiere decir que por niño pues hay una familia, ¿cierto? Estamos hablando de 4.4 millones de familias que están en esta situación, y eso sin contar a los niños que están en educación inicial, que van de 0 a los 5 años, no los estamos contando, ¿cierto? Que ya hoy en día pues casi todos los niños están en programas de 0 a siempre, de buen comienzo. Entonces son familias que se han visto alteradas con estas nuevas dinámicas. Entonces una recomendación para los papás es permítase vivir esta situación y deje que pase como está pasando, ¿cierto? No se obligue, pues si usted puede aprender a manejar un computador, si usted le puede ayudar a su hijo a hacer el taller, si usted le puede enseñar a su hijo un tema maravilloso, pero si usted no tiene preparación ni formación para eso y no siente que su aporte sea significativo para el niño o para la niña, no se angustie por eso. Como les decía ahorita, esos aprendizajes académicos el niño los va a recuperar en algún momento. Ahora, preocúpese sí y enfóquese más en que el niño reciba aprendizajes desde el ser, ¿cierto? Que el niño aprenda a desarrollar habilidades desde la corresponsabilidad, desde la solidaridad, desde la cooperación. Entonces, listo, usted no le supo enseñar las tablas de multiplicar al niño, pero entonces enséñele a barrer, enséñele a encargarse y a responsabilizarse por alimentar y pasear a su mascota, enséñele a que todos los días cuando se levanta hay que tender la cama, que hay que lavar su ropa interior. Esos aprendizajes sí lo pueden hacer los papás y las mamás desde sus casas, ¿cierto? Esos aprendizajes que le van a servir más para la vida que para la escuela, eso sí lo puede hacer cualquier papá y con seguridad puede sentir muchísimo más tranquilidad un papá o una mamá que le enseña a un niño corresponsabilidad, que le enseña solidaridad, que le enseña responsabilidad, que le enseña cooperación, puede sentir muchísima más tranquilidad que si está desesperado, metido en los libros, mirando a ver cómo es que le va a enseñar ciencias naturales a su niño o a su niña. Entonces, para los papás, esa recomendación. Y con seguridad su salud mental va a estar mucho más protegida. Después nos encargamos de ciencias naturales, de matemáticas. Es más, yo les digo a las niñas y a las familias, si el niño tiene que repetir el año, déjelo que lo repita. Por ejemplo, para esas familias que no tienen acceso a la tecnología, que viven en veredas, que viven en pueblos y que no tienen acceso a la tecnología o no tienen quien les enseñe al niño en la casa, yo les recomiendo, el otro año vuelve y hace el año. O sea, no hay problema porque se atrase un año. ¿Quién nos dijo que era que teníamos que hacer 12 años,
que al terminar los 12 años ya teníamos que haber hecho toda la primaria y todo un montón de niveles educativos que nos hemos inventado desde que el niño nace. O sea, eso no es necesario. No es prioritario. Si el niño tiene que repetir el próximo año, si no pudo hacer este año y el próximo año tiene que volverlo a hacer, hágalo, no hay problema. Incluso yo creo que si no tienen las condiciones, si no tienen los recursos económicos, tecnológicos, socioeconómicos, entonces yo creo que sale mejor negocio que el niño pueda recuperar ese año de salud. Claro que sí, Ana María, muchas gracias por esa respuesta y también en lo que vos nos decías, estamos en un tiempo que es diferente, es excepcional frente a los aprendizajes, al estrés emocional, surgen un montón de ideas y pensamientos, porque como no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa, porque de alguna u otra manera teníamos el relacionamiento, en este caso, en los planteles educativos o en el lugar donde fuéramos a aprender, había como esa separación. De pronto ahora se me ocurre, no sé si es como una posibilidad de que los padres de familia y los niños obviamente lleven como una agenda o separen sus espacios, porque muchas veces el papá le dice, no, es que usted tiene que hacer todas las tareas todo el día, desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Si no termina, de aquí no se para, porque a veces vemos que hay padres muy estrictos, ¿cierto? Que está bien serlo, pero no en ese contexto. La idea es como buscar también posibilidades y que ellos también tengan la oportunidad de recrearse, de hacer otras cosas que esparzan su mente y le ayuden incluso a concentrarse más a la hora del estudio. Joana, sí, mira, los papás tienen que entender que los niños en este momento no tienen las condiciones óptimas para generar unos aprendizajes. Si estuviéramos en otro país donde el homeschooling es una opción y tiene trayectoria y sabemos cómo implementarlo y es un asunto normal en nuestra cultura, pues listo, ¿cierto? Probablemente en otros países este aprendizaje desde casa pues no les habrá dado duro en absoluto, ¿cierto? Pero nuestros niños están acostumbrados a ir a la escuela, a compartir con sus amiguitos, a tener unos horarios establecidos desde el colegio. Entonces los papás tienen que entender, tienen que hacer el ejercicio de comprender que los niños en este momento no están en unas condiciones normales de aprendizaje, como les decía en algún momento. Esas dinámicas naturales en las que el niño aprende fueron interrumpidas, ¿sí? Fueron interrumpidas y de una forma muy, muy abrupta. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que los procesos de aprendizaje del niño no se dan de manera normal. Entonces, si yo me siento con un niño todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ese niño en algún momento se me va a quebrar. Ese niño en algún momento ya no me va a dar más, se va a desmotivar, va a perder absoluto interés por lo académico. Entonces es necesario, como decía Joana, establecer como unos límites también, pero no solamente para los niños, esos límites también es para nosotros, ¿cierto? Que tenemos que llegar hasta ciertos puntos con los niños, tienen que haber puntos medios donde el niño también se sienta partícipe, donde el niño también decida qué es lo que quiere hacer con su tiempo. Tampoco es que les vamos a poner una rutina pues de todo el día con un montón de actividades para que el niño todo el día esté ocupado y me deje a mí tranquila por un rato, no. Se trata de que el niño tenga una rutina, porque obviamente la rutina permite establecer la disciplina en la casa, organización del tiempo. Además, si establecemos rutinas, los niños también desarrollan unas habilidades que se llaman metacognitivas, donde ellos pueden aprender a ser directivos y participativos y organizar su propio tiempo, ¿cierto? Ser autónomos en esa organización del tiempo y de sus propios recursos para el aprendizaje. Entonces, los papás, ¿qué pueden hacer? Establecer unos horarios, ¿cierto? Que esas rutinas no sean tampoco tan rígidas, que por lo menos el niño sepa que se levanta, desayuna, se baña, revisa los talleres, si es que del colegio le mandan talleres o si es que se conectan a clase, en los horarios de clase se conectan, un tiempo para realizar esas tareas, un tiempo para descansar, un tiempo para jugar, un tiempo para el ocio, para compartir en familia, ¿cierto? Que asignemos como esos tiempos y organicemos esos tiempos en la casa de forma que no saturemos al niño, pero que tampoco lo dejemos por ahí como volando en la casa, como a ver el niño también qué se inventa o qué hace o qué se le ocurre, pero que tampoco los estemos acosando con un montón de actividades y con un montón de cosas que finalmente pues los va a cansar,
¿cierto? Sí, Ana María, ya para que vayamos terminando este espacio, ya se nos está agotando el tiempo, no sé si de pronto alguna persona que está preguntando, quiere ver alguna pregunta que la puede dejar en los comentarios. Si no, pero entonces, para que termine, importante de pronto alguna recomendación de manera especial para los padres de niños de primera infancia. Yo pienso que la recomendación que hemos lado, estas personas que están en edad escolar, pero para los niños que están en CDI, en las guarderías, en lugares que van que se los acompañan desde primera infancia, también están cargados de tareas, también los niños tienen que realizar trabajo. Miren, estos centros han continuado su labor que han seguido a las familias de los niños. ¿Qué recomendaciones le dan a los padres? También muchos de ellos dicen que los niños tareas y resultan los papás o un niño tan pequeño haciendo una tarea. ¿Sí? Entonces, como que podría solucionar ya propio para que vaya. Claudia, pues yo se escuchó un poquito como entrecortada, pero más o menos entendí como recomendaciones para niños de primera infancia, de 0 a 5 años, ¿sí? Como que, ¿qué hacen las familias con estos niños en sus casas? Algo así entendí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, yo tengo que decir que estos programas de 0 a siempre, de educación inicial, de buen comienzo. Estos programas, ustedes saben que son relativamente nuevos en las políticas públicas del país, ¿cierto? Pero históricamente los niños de 0 a 5 años, pues siempre han pasado esos primeros años de vida en sus grupos, en sus núcleos familiares, ¿cierto? Entonces, yo quiero decirle a los papás y a las mamás de estos niños de este rango de edad que no va a afectar significativamente el neurodesarrollo de sus niños y de sus niñas el hecho de que se encuentren en la casa, ¿cierto? Es más, el relacionamiento social, digamos que es un interés exclusivo de los niños a partir de los 6 años. Realmente antes de los 6 años no es tan importante o no hace parte, o bueno, sí es importante que ellos se relacionen con pares, pero digamos que no hace una real diferencia en el neurodesarrollo del niño, ¿cierto? Sino que él en estos primeros años de vida, digamos que tiene otros procesos que se están desarrollando que son mucho más prioritarios que el relacionamiento social. Entonces, yo creo que es importante que en la casa estimulemos esos procesos que desarrollan los niños desde los 0 a los 5 años. ¿Cuáles son esos procesos? Por ejemplo, el lenguaje. Hay que estimular muchísimo el lenguaje, hay que escuchar canciones, hay que cantar canciones, hay que bailar con el niño, hay que ayudarle a desarrollar su motricidad, hay que ayudarle a fortalecer y a madurar su esquema corporal, ¿cómo? Con objetos de la casa, hagan circuitos neuromotores, por ejemplo. Circuitos neuromotores son como unas pistas de obstáculos. Entonces, por ejemplo, van como por estaciones, entonces en una estación donde el niño tenga que raptar, consígase unas llantas de estas de carro que dejan por ahí tiradas en la autopista en cualquier parte, consiga esas llantas, con esas llantas usted le puede hacer circuitos neuromotores a su hijo, enséñele a saltar el lazo, jueguen a los soldados que raptan, que tienen misiones secretas, pinten, hagan manualidades con materiales estos reciclables, que el niño maneje texturas, en fin, estimúlele esos procesos de desarrollo de los primeros años del niño, que es más que todo el lenguaje y el esquema motriz, ¿sí? Ahora, hay familias donde digamos que los niños están un poquito solos porque estos papás y estas mamás siempre
pues los meten a estos programas es porque precisamente no tienen mucho tiempo para acompañarlos, ¿cierto? Pero supongo yo pues que en algún momento del día va a ser posible esa interacción con el niño. Entonces, en esos momenticos en que usted tenga oportunidad de compartir con su bebé, con su hijo, con su hija, entonces planee esas actividades que le permitan desarrollar estos procesos que son muy importantes para el neurodesarrollo en los primeros años de vida. En los centros infantiles les ponen tareas, ¿cierto? Ellos les ponen tareas, ellos les ponen como actividades para uno realizar en casa, aunque realmente el hecho de establecer rutinas, bueno, las rutinas son importantes para todos los niños, independiente de la edad que tengan, ¿cierto? Pero con rutina no me refiero es, bueno, a tal hora te vas a sentar a hacer la tarea, pues un niño de 2 o 3 años no me va a respetar esa rutina, ¿cierto? Ellos tienen sus propios ritmos. Sin embargo, pues un niño de 3 años yo sí le puedo establecer unas rutinas de acuerdo a los momentos del día, los tiempos durante el día, como les decía ahorita, el momento de desayunar, el momento de bañarse, el momento de jugar, el momento de descansar, ¿cierto? Esas rutinas sí se las puedo establecer al niño, pero un niño de 0 a 5 años yo no le puedo decir, bueno, a tal hora estudiamos, a tal hora hacemos la tarea, no. Todo parte del interés del niño, ¿cierto? Y así, digamos que hacemos un poco de referencia a las teorías constructivistas, que los niños aprenden a partir de sus propios intereses. Entonces, si el niño quiere hacer esas tareas que le ponen en el centro infantil, pues maravilloso, ¿cierto? Realicémoslas con él. Pero si el niño tiene interés por otros asuntos de su entorno, pues entonces fortalezcamos y convertámoslos incluso en proyectos, ¿cierto? Entonces vámonos con él para el jardín, vamos a buscar animalitos, bichitos, vamos a buscar florecitas, maticas, que él tenga contacto con esos espacios o con esos estímulos que le van a permitir más desarrollar sus procesos neurobiológicos de la primera infancia, más que esas tareas y esas obligaciones que le ponen desde el centro infantil, aunque sin desconocer obviamente que la planeación de los centros infantiles apunta que esas actividades que se hacen en casa pues estén encaminadas en este mismo sentido. También por acá Ana nos escribe María Teresa Osorio Muñoz y nos dice, doctora Ana, soy madre de 3 niños que están en diferentes edades y tanto mi esposo como yo trabajamos. Para mí esa ha sido la mayor dificultad, ya que no podemos estar muy pendientes de sus tareas. Es lo que dice María Teresa. Por acá Manuela le envía un saludo, Mateo, Ana Lucía y otras personas que se Gracias, conectan. Joana. Bueno, un saludo para todos también los que nos están acompañando desde sus casas. Pues yo creo que la situación de doña Teresa es la situación de muchas familias, ¿cierto? Muchas familias, porque en nuestro país, con esta situación socioeconómica que nosotros vivimos, pues los papás tienen que trabajar, ¿cierto? Papá y mamá tienen que trabajar. Yo creo que en ese sentido es importante que nosotros empecemos a desarrollar en nuestros hijos y en nuestras hijas habilidades metacognitivas, lo que les hablaba ahorita. Es importante que nuestros niños y nuestras niñas empiecen a volverse partícipes, activos y directivos de sus procesos de aprendizaje. Cuando en la casa los papás trabajan y tienen poco tiempo para acompañar a los niños en los procesos educativos, entonces son los niños y de acuerdo pues también a la edad, sobre todo los niños en etapa escolar, ya tienen la capacidad de desarrollar habilidades metacognitivas. ¿Qué son habilidades metacognitivas? Son esas capacidades que me permiten a mí dirigir mi propio aprendizaje. Por ejemplo, yo sé de qué forma yo aprendo más fácil. Yo sé que por las mañanas soy más productiva para estudiar que por las noches, o al contrario, sé que en las tardes o en las noches aprendo mucho más rápido o soy mucho más rápida haciendo tareas, ¿sí? O soy capaz de hacer más fácil tareas cuando estoy escuchando música que cuando estoy en silencio. Una habilidad metacognitiva, por ejemplo, es distribuir mis tareas con relación al tiempo del que dispongo. Entonces, el niño tiene que tener la capacidad de programar su día o programar sus tareas. Entonces, acompañar a los niños, estos papás que son ocupados y que tienen poco tiempo para acompañar esos procesos educativos desde casa, entonces es enseñarle al niño a que administre o por lo menos planear con el niño desde el día anterior cómo va a ser su día
siguiente, cómo va a ser el próximo día y cómo va a cumplir con sus responsabilidades el próximo día. Entonces, por ejemplo, funciona mucho, Joana y Claudia, y para doña Teresa y todas las señoras que están con esta misma duda, funciona mucho, por ejemplo, tener un cartel, una cartelera en la nevera o en un lugar visible de la casa donde se especifiquen esos momentos del día que los niños deben respetar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un listado, pues probablemente ellos no puedan discernir mucho como con respecto al tiempo, pero ellos sí saben, los que saben leer saben qué significado tiene eso allí. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Levantarme, desayunar, bañarme, tender la cama, recoger los juguetes, recibir la clase o hacer el taller, jugar, ¿cierto? Como establecerle al niño esos momentos durante el día. Y al final del día, que los papás vuelven a la casa y que ya pues llegan de sus trabajos, entonces hacer como una revisión y una reflexión sobre cómo fue ese día de los niños y de las niñas, y así ellos van a ir desarrollando esas habilidades metacognitivas, van a ir aprendiendo a administrar su tiempo, a organizar sus tareas con relación al tiempo que tienen y a volverse más autónomos y más directivos en sus procesos de aprendizaje. Ana María, muchas gracias. Yo creo que vamos llegando pues como a la parte final de este Facebook Live, de todas las personas que se conectaron. Luego otras personas pueden ver también la retransmisión a través de este espacio que queda grabado para que muchas personas compartan también este conocimiento. Además es muy importante lo que vos decías, es buscar esas estrategias, ingeniarnos esas ideas para que la educación no sea tan tediosa, sino que se nos convierta también en un momento de aprender, pero también de desaprender y de entender todo lo bonito que se nos da en torno a este nuevo aprendizaje desde el hogar. Agradecemos nuevamente entonces a Ana María Peña González por estar con nosotros en este espacio, también a la Dirección Local de Salud, al alcalde Alexander Osorio y a todas las personas que posibilitan, como Claudia Milena, que también está al tanto de todos estos Facebook Live, de conseguir los invitados, de buscar todas las personas que nos acompañan en este espacio y que se conectan con nosotros. Ana, muchísimas gracias nuevamente. Joana, muchas gracias. Claudia, muchas gracias por la invitación. Espero pues que este espacio haya sido productivo para las personas que nos acompañaron y yo encantada pues de acompañarlos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profe Ana María, uno para el agradecimiento de Joana, desde la Dirección de Salud, desde la Administración, también agradecimiento que haya compartido con nosotros este espacio, su conocimiento, su experiencia en todo el tema de la aprendizaje infantil. Con toda seguridad, lo que hablamos hoy va a tener una muy buena recepción por parte de los padres de familia, que van a quedar con ideas muy claras y va a impactar de manera positiva en la población mundial. Sea entonces un gusto de agradecimiento a Joana por acompañarnos y bueno, esperemos todo que estos espacios. Muchas gracias nuevamente. Y les invitamos a que se conecten a estos espacios semana tras semana a esta hora para que escuchen no solamente este tipo de temas, sino también otros temas que ustedes pueden poner como sugerencia para que podamos entonces abordarlos. Que tengan un resto de noche muy feliz y gracias por vernos y escucharnos. Hasta luego. Chao.